Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este día les vamos a presentar a Enterococcus. Cabe mencionar que viene del griego enterón, que significa intestino, y cocos, que significa valla o grano redondo. Los integrantes son Samantha Nicole, Alondra Serna, Mayra Falcone y Paulina Hernández. Vamos a comenzar con historia, y es que estas bacterias fueron aisladas de casos de endocarditis en 1899, pero fueron clasificados como una especie de Streptococcus, específicamente del grupo D. En 1970 fueron oficialmente clasificados como un género independiente, ya que la división de estos géneros pues se basó en estudios taxonómicos y de ácidos nucleicos que demostraron su relación distante con los Streptococcus y que permitieron considerarlos géneros diferentes. Pero en recientes años han tenido una gran importancia, pues se ha presentado una elevada incidencia de enfermedades nosocomiales causadas por este género, y por lo tanto también la adquisición de resistencia a muchos antimicrobianos. Vamos a hablar de taxonomía, y este proviene del dominio bacteria del filo Firmicutes de la clase Bacilli de la orden Lactobacillales de la familia Enterococcaceae del género Enterococcus, y las especies más representativas en el humano el Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Cabe destacar que en realidad hay 43 especies representativas o pertenecientes a este género, pero solamente Enterococcus fecalis y faecium son pues las más destacadas por su incidencia en infecciones en humanos. Continuemos con el reservorio. El principal reservorio de esta bacteria es el ser humano. La podemos encontrar en el tracto digestivo, principalmente en el intestino grueso o colon. Unos autores mencionan a la cavidad oral y otros al orofaringe. También se puede encontrar en el tracto genitourinario femenino. Ya que es anatomía, pues es común que la contaminación que proviene del recto se disipe hacia la vagina y a la vejiga. Encontramos varias unidades, concentraciones de bacterias en heces o en la microbiota colónica humana, pero dudamos que sean concentraciones muy altas, ya que algunos autores pues mencionan que son menos abundantes en la microbiota, pero que se pueden incrementar si se presenta la resistencia a antibióticos. Y pues también esta bacteria puede colonizar a personas que se encuentran hospitalizadas, ya que es una bacteria que está relacionada con infecciones nosocomiales, es decir, de hospitales. Avancemos hacia el modo de transmisión. Y es que varios autores mencionan que también se puede transmitir a través de alimentos, agua y suelo, pero más comúnmente es por transmisión intrahospitalaria, porque esta bacteria se encuentra en superficies de hospitales o en las manos de trabajadores, y aquí toma la importancia de las medidas de higiene entre el personal médico y pacientes. Esta bacteria está muy relacionada a las infecciones nosocomiales, principalmente porque los pacientes pueden estar largos periodos de hospitalización, pueden estar sometidos a trasplantes de órganos, puede presentarse en pacientes inmunocomprometidos o con algunas comorbilidades. Y es que los microorganismos del género Enterococcus se encuentran entre los principales patógenos nosocomiales debido a la dificultad de un tratamiento condicionado, porque en este persiste la resistencia intrínseca a la mayoría de los antibióticos, de ahí que sea muy difícil poder eliminarla. Vamos a continuar con la estructura antigénica, y es que esta pues es muy característica, ya que es gram positiva, por lo tanto va a tener una capa de peptidoglicano muy característica de estas bacterias, de este grupo de bacterias. Pues en él también se va a encontrar en su pared celular un antígeno específico del grupo llamado ácido glicerotetóico del grupo D. De hecho, pues algunos autores mencionan que se usó para clasificarla como Streptococcus del grupo D, pero pues ya con recientes análisis se separó de ella. Se separa en otro género diferente. Existen peptidoglucanos y el ácido lipoteicoico, ALT, que son pues principales componentes de las bacterias gram positivas, y estas pueden tener actividades relacionadas con el desarrollo de sepsis. Factores de virulencia. Están los de resistencia a antibióticos, que son el beta-lactámicos, aminoglucósidos,
vancomicina y fluoroquinolas, y los de capacidad de adherirse a tejidos y formar biopelículas, que son proteínas de superficie, gluco- glucolípidos de membrana, gelatinasa y pili. Las proteínas AS mostraron un papel importante en la adhesión de los enterococos a las células epiteliales renales, a la internalización de las células del colon y a la tolerancia a la respuesta inmune de los neutrófilos polimorfonucleares. Enterococcus fecalis albergan en su plásmido feromonas sensibles PAD1 o varios derivados isogénicos. Estos fueron más capaces de unirse a la línea celular receptor positiva de calcitonina de las células del túbulo renal porcina que las bacterias que están libres de este plásmido. Los hallazgos de los científicos también mostraron que un péptido sintético que contiene el motivo de la fibronectina, péptido RGDS por sus siglas en inglés, podría inhibir la unión. Este motivo estructural media la interacción entre la fibronectina y los receptores superficiales eucarióticos de la familia de las integrinas. La proteína superficial de Enterococcus fecalis (ESP) se coloca en la vejiga, pero no en los riñones, en un modelo ascendente de infección del tracto urinario, lo que sugiere que la proteína tiene especialidad tisular para el epitelio de la vejiga. Las cepas de infección del tracto urinario enterococal altamente adherentes reconocen las proteínas de la matriz extracelular fibronectina, lamina y colágeno de los tipos 1, 2, 4 y 5. Una de las cepas, AS14, fue sometida a mutagénesis de transposones con TN916 y se identificaron mutantes con colágeno alterado 4 y laminina. Signos y síntomas. Enterococcus presenta signos y síntomas variantes. Esto depende de la enfermedad que presente el paciente. Las enfermedades más comunes que causa esta bacteria son infecciones urinarias, que los enterococcus causan frecuentes infecciones urinarias, especialmente en los pacientes hospitalizados. En las mujeres jóvenes puede causar menos del 5% de estas enfermedades urinarias. Sin embargo, en aquellos pacientes, especialmente hombres mayores, que han tenido cateterización urinaria o algún tipo de instrumentación de las vías urinarias, tienen enfermedades del tracto urinario o recibieron antibióticos, la tasa de infecciones urinarias causadas por enterococos aumenta drásticamente. Otra de estas enfermedades es bacteriemia. La bacteriemia debida a enterococos ocurre primariamente en pacientes que han sido hospitalizados por periodos prolongados. Las condiciones asociadas con bacteriemias incluyen enfermedades malignas, cateterización uretral, dispositivos intravasculares, cirugías recientes, quemaduras y terapia antimicrobiana previa. También influyen la hiperalimentación, la colonización previa del tracto gastrointestinal con ERB, el uso de vancomicina y el uso de antibióticos. En las bacteriemias sin endocarditis, el tracto urinario es el origen más común, siendo el responsable del 19% al 43% de los casos. Otras son endocarditis. Los enterococos son el tercer patógeno más frecuente de causas de endocarditis, siendo responsables del 5 al 20% de los casos de endocarditis de válvulas nativas. Los pacientes con endocarditis enterocócica son predominantemente hombres en un promedio de edad entre 56 a 59 años de edad. En las mujeres, la endocarditis enterocócica se presenta durante la edad fértil. Otra de las enfermedades son las infecciones intraabdominales y pélvicas. Los enterococos son raramente aislados de las infecciones postquirúrgicas. Esto debido a traumas abdominales de tipo penetrante, a menos a que haya perforación del tracto gastrointestinal. Su rol en estas infecciones es controvertido. Cuando se produce una bacteriemia enterocócica desde un foco intraabdominal, la mortalidad es alta, con tasas por encima del 40%. Las infecciones intraabdominales debidas a ERB son un problema en los pacientes sometidos a trasplante. Otras son las infecciones de piel y tejidos blandos.
Al igual que en las infecciones intraabdominales, en las infecciones de piel y tejidos blandos, el enterococo raramente es aislado como flora única. Sin embargo, se los identifica frecuentemente en infecciones mixtas de heridas postquirúrgicas, úlceras de piel diabético, úlceras por decúbito y quemados. Los enterococos están aislados con el 12% de las infecciones del sitio quirúrgico. Las infecciones de piel y tejido blandos han sido identificadas como la fuente del 15 al 30% de las bacteriemias enterocócicas. La morfología macroscópica de los enterococos son colonias entre 0.5 y 1 milímetros. A menudo son opacas y blancas, dependiendo del medio donde se realice el cultivo. Pueden ser no hemolíticas o mostrar hemólisis, aunque en algunos casos aparecen como beta hemolíticas. La morfología microscópica de Enterococcus son células esféricas o ovoides, miden de 0.6 a 2 por 0.6 a 2.5 micras. Son cocos gram positivos que aparecen en par o en cadenas cortas en medio líquido. Son no capsulados, no forman endosporas. Para el diagnóstico de enterococcus en un paciente se necesitan identificar ciertas características. Por ejemplo, son catalasa negativa, anaerobios facultativos, capaces de crecer en condiciones un tanto extremas. Las características bioquímicas sobresalientes incluyen la habilidad de crecer en presencia de cloruro de sodio al 6.5%, a temperatura entre 10 grados y 45 grados centígrados, y hasta en un pH 9.6. Tienen la capacidad de hidrolizar la esculina, crecer en presencia de bilis al 40%, sobrevivir 30 minutos a 60 grados centígrados e hidrolizar la L-pirrolidonil beta-naftilamida o PYR. Pruebas de laboratorio. Orocultivo. Es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias en una muestra de orina. Puede ser utilizado para buscar una infección urinaria en adultos y niños. Es una prueba, análisis de laboratorio que tiene como finalidad detectar la presencia de microorganismos infecciosos, fundamentalmente bacterias y hongos en la orina de la persona. Indicaciones. Es preferible que 3 días antes de la recolección no ingerir antibióticos. La muestra de elección es la primera orina de la mañana. Si es una urgencia, se podría recolectar una orina con 3 horas de retención como mínimo, o en caso de micción imperiosas, el tiempo máximo que usted pueda retener. Recolección de la muestra. Lave y seque sus manos cuidadosamente. Después lavar sus genitales. Comience a orinar en el inodoro sin interrumpir la micción. Recolecte la porción media directamente en el frasco estéril. Medios de cultivo. Agar CPS. Este tiene un aislamiento e identificación directa de los patógenos más frecuentes del tracto urinario. Detecta de forma directa 4 actividades metabólicas, que es la beta-glucuronidasa, beta-glucosidasa, desaminasa y producción de indol. Y también puse el medio Uriselect 3. Este también detecta patógenos urinarios y también detecta la beta-glucosidasa y la producción de anidol. Identificación bioquímica. Bueno, aquí tenemos 4 pruebas, que es la catalasa negativa, crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%, bilis esculina positivo y PIR positivo. Epidemiología. Bueno, aquí está un cuadro de agentes etiológicos más frecuentes en infecciones urinarias de México 2015. Como podemos ver, Enterococcus se encuentra en el lugar 8. Pues no está ni tan arriba ni tan abajo. Sí es pues frecuente. También encontré que en Estados Unidos en el 2017 hubo
54.500 casos de enterococo resistente a vancomicina, pero solo el 10% fueron decesos. Y pues en esas imágenes se puede ver el aumento de incidencia de enterococcus resistente a la vancomicina en diferentes pues lugares, y pues aquí se ven por colores cómo aumenta la incidencia. Y pues en tratamiento tenemos una tabla que es un perfil de resistencia a gram positivos, y pues aquí se sabe que se tienen que hacer pruebas específicas para evitar dar antibióticos contra enterococcus, porque pues se sabe que tiene facilidad de crear resistencia a antibióticos. Los enterococos son intrínsecamente resistentes a varios antibióticos y pueden adquirir mutaciones y genes exógenos que confieren resistencia a fármacos adicionales. Se muestran los principales mecanismos de resistencia a los antibióticos. En Enterococcus faecium, la resistencia a la ampicilina se produce a través de la producción de la proteína 5 de unión a ampicilina PBP5, que tiene baja afinidad por los beta-lactámicos. Los enterococos exhiben resistencia intrínseca de bajo nivel a los aminoglucósidos, como la streptomicina o la gentamicina, debido a la baja absorción de estas moléculas altamente polares. La resistencia de alto nivel resulta de la adquisición de enzimas modificadoras de aminoglucósidos o, para la streptomicina, puede ser el resultado de mutaciones ribosomales que resultan en la unión alterada del objetivo. La resistencia a la vancomicina glicoptídica se produce a través de un mecanismo bien caracterizado de afinidad reducida unión a la vancomicina, que implica alteraciones en la vía de síntesis peptidoglicana. Resistencia de Enterococcus spp a la streptogramina, quinupristina, dalfopristina o KEDU implica varias vías, incluyendo la modificación de medicamentos por virginiamicina, acetiltransferasa o VAT, la inactivación de medicamentos a través de virginiamicina belisasa (VGB) y el flujo de medicamentos a través de la proteína resistencia a la streptogramina macrólida. La resistencia a la oxazolidinolinesolida es rara, pero la vía más común involucrada a la mutación en el sitio de unión a los ribosomas del ARN23S. Se ha demostrado que la resistencia de Enterococcus fecalis a la doptomicina lipopeptídica implica interacciones alteradas con la membrana celular y requiere la proteína de membrana LIAF y enzimas implicadas en el metabolismo fosfolipídico. Como un miembro de la familia de la fosfodiesterasa, glicerolfosforilo diéster y la cardiolipina sintasa. Profilaxis. Higiene de manos. Visiblemente sucias, lavar con agua y jabón antiséptico, lavado correcto de manos, que es como en el diagrama que puse a un lado. No visiblemente sucias, brotaciones de alcohol gel al 70%. Evitar el contacto directo, evitar saludar de mano, tocar superficies innecesarias. Higiene personal adecuada. Plásmidos. Los genes que codifican para la resistencia a los antibióticos se encuentran presentes en elementos extracromosómicos que se conocen como plásmidos. Estos se van a transferir a especies de bacterias vecinas a través de lo que se conoce como conjugación bacteriana. Entre los géneros que colonizan el lumen intestinal, los plásmidos se van a estudiar ampliamente en las bacterias del género Enterococcus. Estos se basan en el modo de transferencia y en los organismos anfitriones. Los plásmidos se basan en dos clases principales. Uno es los plásmidos relacionados con la feromona y la otra son los plásmidos de amplio de acogida. Los plásmidos sensibles a feromona
Son plásmidos que se transforman en las células receptoras a partir de células donantes en respuesta a las señales de las feromonas recibidas del entorno. En los Streptococcus se detectó que las señales de feromona se van a transferir a través de los plásmidos por conjugación. En toda la familia de los Enterococcus, específicamente Enterococcus fecalis, va a poseer predominantemente estos plásmidos que van a responder a las feromonas y que los transforman en otras cepas más virulentas. Se observa que este tipo de plásmidos no se pueden replicar en las células del huésped que no fueran de la especie de Enterococcus. ¿Por qué? Porque el cromosoma de Enterococcus va a expresar varios péptidos que podrían actuar como feromonas que estimulan los plásmidos específicos que responden a las feromonas en las células diana. Principalmente, pues las señales extracelulares que van a ser producidos por los receptores van a inducir a los donantes a iniciar la conjugación. Durante la transferencia, pues las células receptoras van a sintetizar el fragmento de lipoproteína que está codificado cromosómicamente que se detecta por los donantes. Entonces, a través de este proceso se inicia una reacción en cascada que va a estimular la producción de sustancias de agregación como ASA1 y PRGB en los plásmidos del donante. El plásmido PCF10 es un plásmido que va a ser portador habitual del gen que provee la resistencia a los antibióticos como tetraciclina, y también de ciertos genes que codifican para factores de virulencia, como la hemolicina y las bacteriocinas, que pues se va a diseminar eficazmente entre los enterococcus de diferentes entornos. Existen más de 25 genes de PCF10 que van a ser responsables de la agregación celular. También se informa que está asociado a la formación de canales de estera y de la transferencia conjugal del plásmido. La transferencia conjugal de este plásmido se va a encontrar controlada principalmente por dos péptidos, es decir, CCF10, la feromona C liberada por las células receptoras, y la ICF0 o inhibidor, que va a estar expresado por las células donantes, en donde la conjugación va a ser inducida por el CCF10 y también pues se va a encontrar inhibida por el péptido contrarrestante, que es el ICFO. Entonces, el péptido CCF10 de la célula receptora va a inducir al plásmido PCF10 de las células para que inicien la transferencia de la conjugación. Entonces, cuando se encuentra ausente este receptor, se evita la transferencia de la conjugación. Y pues el péptido ICF10, que se encuentra codificado por PCF10, se expresa y también el mismo va a detener la transmisión de este plásmido. Bueno, en un caso de estrés extremo, las bacterias van a producir CCF10 en busca de células donantes para la transferencia conjugal de los plásmidos. Así, el péptido CCF10 se va a importar a una célula donante por el receptor de superficie PRGZ y se va a acumular en el citosol. En el citosol va a competir con ICF10 por el factor transcripcional PRGX para regular la transcripción del plásmido PCF10 modificando el promotor PQ del operón PRJQ y los genes descendentes. Se informa que el regulador negativo de PQ es PRGX, que es desreprimido por CCF10 y potenciada por ICF10. PRGX es una proteína tetrámera que podría unirse tanto a CCF10 como a ICF10 e interactúan en los sitios
operadores de la región PQ de forma contraria. La diferencia estructural entre estas dos moléculas del complejo peptídico suprime por inhibición a la unión de la ARN polimerasa o es aumentada por CCF10, la expresión de los genes de la conjugación. El operón PRJQ va a codificar para las proteínas de unión a la pared celular PRGA, PRGB y PRGC, que son los responsables de la agregación celular, de la formación de uniones de apareamiento, de la transferencia del plásmido a la otra célula receptora. Además de esto, pues los actuales resultados muestran que la PRGA es competente significativo que va a estar implicado en la formación de biofilms o biopelículas y la unión de los enterococcus a superficies abióticas en el entorno simbiótico. En algunos modelos de infección de mamíferos, estos genes también se van a encontrar expresando factores de virulencia. La regulación del operón PRGQ se va a encontrar controlada principalmente por la concentración relativa de péptidos en las células donantes, que a su vez van a potenciar la transferencia del plásmido en las células receptoras. Bueno, ahora vamos a hablar de los transposones. Se ha encontrado que existen elementos genéticos móviles que van a recibir el nombre de transposones. Estos van a contener y a propagar los factores de virulencia y la resistencia a los antibióticos de los enterococos. Los resultados de la secuenciación revelan que los elementos genéticos móviles se van a encontrar dispersos en el genoma de los enterococos. La transferencia de estos elementos va a conducir a la aparición de numerosos fenotipos, que estos incluyen la patogenicidad y también la capacidad de colonizar células del huésped. También, pues, los mecanismos de resistencia a medicamentos. Hasta el momento, pues, se ha informado que 3 tipos de transposones de transferencia de material genético en los enterococos, como los transposones TN3, compuestos y conjugados. Entonces, son el grupo más extendido de transposones replicativos que se van a encontrar asociados a la diseminación de la resistencia a los múltiples fármacos. Hay varios transposones en la familia TN3 que se han reportado pues en los enterococos. Estos incluyen TN917, TN552 y TN1546. El TN917 es el primer transposón de la familia TN3 que se encontró identificado en los enterococos, que van a conferir una resistencia a los macrólidos, a la estreptogramina B y los antibióticos lincosaminas. El gen ERMB o ARN metilasa y los genes de flujo de macrólidos MEF, que son MEFE, MEF, y el MEL, que se encuentran dentro de estos elementos, regulan el mecanismo de resistencia. Estos enterococos pues tienen un amplio rango de huéspedes. Estos elementos pues tienen un amplio rango de huéspedes como las especies dentro de los géneros Bacillus, Enterococcus, Lactococcus, Listeria, Staphylococcus y Streptococcus. Aquí podemos ver algunas moléculas determinantes para los factores de virulencia que se encuentran expresados en la superficie de la membrana celular. La proteína de superficie que se encuentra en Enterococcus va a estar codificada por el gen ESP, que ayuda a la adhesión celular y se encuentra comúnmente en los aislados
clínicos de pacientes que van a sufrir endocarditis o infecciones en el tracto urinario. En la superficie de Enterococcus fecalis se encuentra compuesta por una proteína, la sustancia agregada AS, que va a ayudar a la adhesión de las células epiteliales renales y a la internalización a las células del colon. También va a ser un auxiliar en la tolerancia a la respuesta inmune. También vamos a tener las proteínas del grupo de genes pili, PGC, que van a auxiliar a la unión de los enterococcus a la matriz extracelular del hospedero. De este modo, dos adhesinas como AC y ACM van a ayudar a unirse al colágeno producido por el enterococcus. También podemos encontrar la proteína ELRA, que es una proteína leucinérgica enterocócica que sustenta la cepa de elevación del reconocimiento y la adhesión de los macrófagos. La proteína EBP va a ayudar a provocar la patogénesis enterocócica en la endocarditis experimental y en la infección del tracto urinario. Del mismo modo, la proteína B es un potenciador de la biopelícula enterocócica que va a ser procedente del locus del pili y va a mediar la patogénesis que se encuentra asociada a la biopelícula. Los componentes que se encuentran en la membrana, como el polisacárido capsular y el ácido lipoteico, van a ser encargados de promover que los enterococcus se evadan la fagocitosis. Y el EPA, que es el antígeno polisacárido enterocócico, es un polisacárido que contiene rhamnosa y tiene la capacidad de potenciar la formación de las biopelículas y la translocación a través de la membrana de los enterocitos. El sistema de fosfatotransferasa, PTS, la función es translocar el carbohidrato fosforilado a través de la membrana celular bacteriana. Y en los pili, pues apenas está existiendo información. No se ha demostrado exactamente cuál es el papel fisiológico de los pili gram positivos en procesos infecciosos. Pero se cree que, pues basándose en las publicaciones recientes de estructuras similares a los pilis en otras bacterias, parece que se van a formar mediante la reticulación ordenada de diferentes proteínas que se van a encontrar unidas por las sortasas. Y las sortasas fueron reconocidas como transamidasas que se anclan por medio de un enlace covalente a proteínas con un motivo C-terminal. Y pues mediante los estudios de microscopía electrónica se informó de la existencia de estructuras que son similares a las fimbrias, utilizando una tinción negativa. Bueno, y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.